cuando la gente se involucra y siente que el campeonato es parte de ellos, seguramente vaya en detrimento de que tengamos aquí un montón de gente el día 1 y 2 de julio viendo a los mejores atletas de la categoría sub-23. Los atletas que suelen llegar a los campeonatos de España en su mejor prestación pues van a poder alcanzar su mejor rendimiento gracias a estas magníficas instalaciones. La segunda expectativa, claro, porque ahí algunos de los atletas van a venir con el objetivo marcado en el Campeonato de Europa sub-23, pero estoy convencido de que hay otros atletas que van a estar presentando también en Londres 2017, que es el Campeonato del Mundo absoluto, porque en esas categorías ya tenemos atletas muy destacados, con lo cual va a ser un campeonato importante. Son espectaculares ver la gente a qué velocidad corre o lo lejos que salta cuando corre en un pasillo o con la pértiga y tal. Entonces yo creo que tenemos que acercarnos, tenéis que acercaros, esperemos llenar las gradas porque yo creo que es espectacular, ¿no? Y entonces no debemos perder esa oportunidad. Una competición de ámbito nacional, un club de calidad nacional y unas instalaciones de referencia nacional. Llevo una preparación física específica para este campeonato, o sea, llevo desde que lo anunciaron, desde septiembre, casi un año preparándome para este campeonato y el europeo, que son 2 semanas después, así que yo espero que sea la forma de ponerme a punto, la verdad, en este campeonato de cara al europeo. Me tiene que salir bastante bien, seguro. Y bueno, lo mejor es que voy a tener a todo el público de mi parte, va a ser un gran apoyo. Invito a todo el mundo que esté viendo este vídeo a venirse el sábado y domingo 1 y 2 de julio y nada, nos vemos allí.